Amigos televidentes, nuevamente con ustedes. Recuerden que nuestra línea de contacto vía electrónica es ojoconlavista@hotmail.com y además estamos en las redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter bajo la cuenta Ojo con la Vista. Nuestra invitada del día, como anunciamos, la doctora Yaneris Peguero, neurooftalmóloga. Buenas noches, doctora, bienvenido. Hola, doctor, ¿qué tal? Un placer tenerla a nosotros Gracias. como invitada. Cuéntenos, Igual. doctora, ¿qué es la neurooftalmología? Bueno, la neurooftalmología es una subespecialidad dentro de la oftalmología, diríamos, interesantísima, ¿verdad? Porque estudia básicamente los trastornos visuales que tienen que ver con patologías craneales, o sea, todo lo que tiene que ver con nervio óptico, con algún tumor que afecta la visión, de esa parte se encarga la neurooftalmología, entre otras cosas. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la consulta en neurooftalmología? Bueno, lo que más vemos en neurooftalmología, bueno, son varias cosas. Vemos mucho las visiones dobles, lo que nosotros llamamos diplopia, que son pacientes que van a la consulta refiriéndote que están viendo doble, que están de repente viendo la televisión y ven dobles imágenes. Otra causa importante son las ptosis, o sea, los párpados caídos. Eso nos compete a nosotros, pero también le compete a otra parte de la oftalmología, que es la oculoplastia, pero nosotros vemos muchos síndromes miasténicos, que son pacientes que tienen el párpado caído por una causa neurológica. Otra causa importante son las migrañas, las cefaleas en general, específicamente la migraña, que eso es lo que más o menos vamos a tratar un poquito hoy. ¿Qué es una migraña? Una migraña es un dolor de cabeza intenso, muchísimas veces tan intenso es el dolor de cabeza que es incapacitante para el paciente. Es un dolor característicamente que es hemicraneal, o sea, que afecta a una parte, la mitad de la cabeza, ya sea derecha o izquierda. ¿Siempre tiene la misma presentación o esto puede variar en un paciente? Eso es interesante, puede variar. De hecho, puede variar muchísimo, pero hay patrones que podemos, ¿verdad?, definir para que uno pueda decir que esa cefalea es por migraña. Patrones como, por ejemplo, la duración del dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza intenso y que dura entre 4 horas y 72 horas. Cuando pasa de 72 horas, de 3 días, estamos hablando de una condición, de una complicación, de una crisis migrañosa complicada ya. Que es lo que llamamos el estatus migrañoso. Normalmente es un dolor de cabeza que afecta más a mujeres, es un dolor de cabeza que uno siente como pulsátil, no es el opresivo que uno está acostumbrado a tener cuando uno está cansado del día a día. La cefalea tensional, por ejemplo, el dolor de cabeza que uno tiene por tensión, por el día a día, es un dolor como opresivo que le aprieta la cabeza a uno. Este dolor de migraña es diferente, es como pulsátil. Algunos inclusive lo describen como un dolor de cabeza sincrónico con los latidos del corazón. Esa es básicamente la característica y además que se acompaña de síntomas autonómicos, síntomas como náusea, vómitos, auras, que luego vamos a hablar que son las auras, que son realmente algo muy particular de la migraña. ¿Qué es lo más común que se puede asociar a que el paciente diferencie de que tiene una migraña o que ese dolor de cabeza ya debe de ser investigado por posibles causas diferentes a la de la migraña, Sí, doctor? bien, eso es interesante también. Lo importante en la migraña es el carácter hereditario. Generalmente un paciente viene a nosotros y nos menciona que en su familia hay antecedentes migrañosos, ya sea la madre, el padre, usualmente las mujeres, más frecuentemente las mujeres. Es un dolor de cabeza que se acompaña de, como le dije, de náusea, vómito y que el paciente refiere que cuando le da la luz le molesta más el dolor de cabeza, que cuando hay sonidos fuertes le molesta más el dolor de cabeza. Es un dolor, es un patrón, ¿no? Cuando un paciente, por ejemplo, viene a la consulta nuestra, sobre todo la consulta de neurólogos, ¿verdad?, que ven muchísimo esta patología, a veces más que nosotros realmente. Cuando un paciente llega diciendo que el dolor ha cambiado, que el dolor antes un dolor que era pulsátil, hemicraneal, ha pasado a un dolor generalizado, o que el dolor tiene otras características, que por ejemplo está localizado en un punto específico de la cabeza, tenemos que buscar otras causas. Y causas posibles hay muchas para descartar que no sea migraña. Una masa ocupante de espacio podría ser, por eso la neuroimagen es importante. Podría ser, por ejemplo, una condición oftalmológica que nosotros los neurooftalmólogos la vemos mucho, que es el papiledema, que es el pseudotumor cerebral. Pero realmente hay muchas causas. Cuando un paciente viene donde uno y le dice que nunca había tenido un dolor de cabeza igual, que fue repentino, que no hay antecedente familiar, uno tiene que investigar más allá antes de decir que es una cefalea por migraña. ¿A qué edad pueden comenzar a debutar estos ataques de migraña?
Mire, es más frecuente, la mayoría de los pacientes describe que antes de los 30 años ve su primer episodio de migraña, aunque hay aproximadamente un 18% de los pacientes que dicen que vio su episodio de migraña cerca de los 10 años de edad. O sea, también en la niñez se puede ver la migraña, pero la mayor parte de los pacientes, diríamos el 85% de los pacientes antes de los 30 años ya está presentando la migraña. ¿Se asocian estos dolores de cabeza o cefaleas con la falta de espejuelos o esto puede ser un disparador de las crisis de migraña? Sí, realmente los pacientes van a la consulta primero descartando ese tipo de cosas. Un paciente va a la consulta preguntándole si realmente el dolor es por un defecto refractivo, o sea, un defecto de lentes, que uno necesite lentes. Diríamos miopía, astigmatismo, que son los que más frecuentemente dan dolor de cabeza. Se asocia no como agente causal, porque realmente el agente causal no es el defecto refractivo, sino que diríamos es un disparador, es un agregante para que la cefalea quizás sea más frecuente. Pero realmente el dolor de cabeza de la migraña, se hablan de teorías vasculares, teorías neurogénicas, o sea, inclusive hay una teoría nueva que usted menciona ahorita, Barcelona. En la Universidad de Barcelona se habla de una teoría nueva. Empezaron a estudiar un grupo de personas y se dieron cuenta que el 95% de los pacientes con migraña presenta un déficit en una enzima que tiene que ver con la histamina. O sea que esos pacientes usan medicamentos, más bien usan alimentos, diríamos chocolate, vino, que tienen mucha histamina, pero la enzima que tienen en su cuerpo para desdoblar esa histamina y que se vaya, ¿verdad?, y que no esté más en el cuerpo, está deficitaria. Entonces es una nueva teoría, o sea, realmente son cosas que se vienen estudiando y se vienen haciendo muchísimas pruebas tratando de buscar la real causa de la migraña. Doctor, usted mencionó chocolates, vino. ¿Hay algún alimento ya específico que el paciente migrañoso no debe de consumir? A veces chocolates o dulces o vino. ¿Cuáles son los grupos más frecuentes que pueden relacionarse? Hay varios factores que el paciente debe de controlar cuando es migrañoso. Factores alimentarios, eso que usted menciona, o sea, normalmente esos alimentos tienen mucha histamina, diríamos el queso, los quesos mientras más curados, más efecto sobre la migraña. Las bebidas alcohólicas, sobre todo las bebidas que son como vino, por ejemplo, chocolate, algunos inclusive mencionan el café y también el cigarrillo. Pero aparte de los alimentos, hay otros factores que podemos decir que no son causantes, pero que son desencadenantes. Factores como los hábitos de vida, por ejemplo. Una persona que altere su hábito de sueño, que duerma muy poco o que duerma de más, horas de más, puede presentar posteriormente una cefalea migrañosa. Es decir, el paciente debe ser muy riguroso con sus patrones de vida, dormir las horas normales, 6 a 8 horas, no pasar muchas horas de ayuno. Un paciente cuando pasa muchas horas de ayuno puede ser un factor disparador para la migraña. Son varias cosas, inclusive el estrés. El estrés se ha hablado mucho de desencadenante de cefalea migrañosa y además en la mujer los ciclos menstruales. ¿Tiene algo que ver esto, la deshidratación en estos pacientes? Sí, realmente sí. Se habla de que la hipoglicemia y la deshidratación, o sea, después que uno pasa un periodo importante sin comer nada, que sobreviene la hipoglicemia o la deshidratación, pues se pueden presentar crisis migrañosas. Esto puede también estar relacionado con ejercicios prolongados, horas de ejercicio prolongadas en los pacientes. Bueno, se recomienda dentro de las actividades de vida sana de los pacientes que hagan actividad física, o sea, que hagan deportes, por ejemplo. Pero eso es sin el ataque migrañoso. Cuando el paciente tiene ataque migrañoso, la actividad física empeora el dolor de cabeza. De manera que un paciente con migraña debe aislarse, o sea, en un cuarto oscuro, que no tenga, que no tenga luz porque tiene fotofobia, o sea, tiene sensibilidad alta a la luz. Debe estar también en un lugar donde no haya mucho ruido y debe estar en un lugar que esté, o sea, que donde no tenga actividad física, que esté recostado, porque la actividad física con la migraña incrementa la severidad. Pero en su hábito de vida, o sea, cuando el paciente está fuera de la migraña, pues sí debe tener hábitos sanos que incluyen la actividad física, el ejercicio. ¿Podrían, doctora Peguero, los pacientes con migrañosos predecir cuándo se les va a instalar? ¿Ellos llegan ya a conocer su organismo? Sí, así es. En la migraña se han descrito 4 fases. Fases que son, diríamos, que no están presentes en todos los pacientes, pero que se pueden ver en un paciente migrañoso. Por ejemplo, hay una fase que es la fase del pródromo, que es una fase donde el paciente no puede describir
exactamente qué siente, pero se siente diferente, sensaciones diferentes. Por ejemplo, algunos pacientes describen un intenso deseo de comer cosas dulces, otros describen mucho bostezo, otros describen inclusive euforia y falta de concentración. Estos síntomas ocurren horas e incluso días antes de la migraña. La otra fase es el aura migrañoso. El aura es un conjunto de síntomas neurológicos o signos que el paciente describe, diríamos como en el 20% de los casos, que son alteraciones, por ejemplo, en la visión. El paciente está de repente en su casa y empieza a decir que hay una imagen que no la ve bien, que la ve borrosa, o que hay una imagen que solamente ve la mitad de esa imagen, o que de repente está sentado en su casa y siente como rayos luminosos en su campo visual y que luego posteriormente su campo visual se empieza a reducir. Eso se llama aura migrañosa porque es como el anunciante de que viene una migraña. Usualmente antes de una hora del aura migrañoso empieza entonces el dolor de cabeza. Después de esa fase hay 2 o 3 fases más que son ya las fases de resolución de la migraña, ¿verdad? Que el paciente se siente que le pasó el dolor de cabeza, que le pasó la migraña, pero se siente como cansado y necesita dormir horas adicionales para paliar el dolor. En la parte inicial de su exposición, usted mencionaba de que llega un estatus migrañoso, un clima. ¿Cuál de esos puntos que usted ha descrito puede cortarse esa crisis migrañosa? Bueno, eso es interesante porque siempre se ha hablado de que cuando la migraña se instaura, es difícil uno cortar con la migraña. De manera que cuando el paciente ve que el anuncio del dolor de cabeza, ya sea con el pródromo, como le decía, cuando está bostezando mucho, que se siente diferente, o cuando ve que llega el aura, que el aura puede ser visual, pero también puede ser hormigueo en la lengua, en los labios, en ese momento es que el paciente debe ingerir la medicación para la migraña. Porque luego que se instaura el dolor, realmente tarda un poquito más para desaparecer el dolor. Y hablamos de esa crisis migrañosa, de ese estatus migrañoso, cuando el paciente pasa más de 3 días con el dolor de cabeza, que ha bebido medicamentos y que se ha deshidratado incluso por muchos vómitos y que no responde a ningún medicamento. Entonces hay que ingresar al paciente. Doctora, nosotros sabemos que el paciente alérgico crónico, tiene rasgos que sus facies, su cara puede marcar si uno determinar es un paciente normalmente alérgico. Esto puede ocurrir en algunos casos o en aquellos pacientes migrañosos. Bueno, se describe también ciertos tipos de personalidad que encajan con el paciente migrañoso. Las llamadas personalidades tipo A, que son pacientes o personas muy perfeccionistas, todo tiene que estar en orden, todo debe estar como debe de estar, como ellos quieren que esté. Este tipo de personas se habla de que tienen más alta incidencia de padecer de migraña, pero en realidad un patrón per se no está descrito todavía. Okay. ¿Qué hábitos se les recomienda o qué estilos de vida se les recomienda que lleven estos pacientes para tratar de aminorar esos ataques de migraña? Ser organizados con sus hábitos de vida habituales, es decir, dormir horas completas, dormir 6 a 8 horas completas, no pasar horas de ayuno, de manera que deben de comer cada 3 horas para que no hayan ataques de hipoglicemia que puedan desencadenar un ataque posterior de migraña, hacer actividad física cuando no tengan el dolor de cabeza. Básicamente esos son los parámetros que uno puede recomendarle a un paciente. Decirle, bueno, mira, en los fines de semana, que son los días que quizás tú no tienes un patrón normal, porque no te levantas a la misma hora todos los días, esos fines de semana trata de establecer un horario de dormir, o sea, fuera de lo que sea, trata de establecer un horario de sueño, porque eso es sumamente importante para que el paciente pueda prolongar sus episodios, o sea, que entre un episodio y otro pase más tiempo. Cuando el paciente con historia de migraña llega a la consulta, ustedes como neurooftalmólogo, ya una especialidad que maneja estos casos, ¿qué es lo que ustedes evalúan en la primera parte, en la historia de estos pacientes, para ustedes ir llegando a esa conclusión que es de migraña? Bien, como decía al inicio, el factor hereditario, o sea, el factor familiar es el más importante. Cuando llega un paciente a la consulta, uno hace una anamnesis, uno pregunta varias cosas y si hay un antecedente familiar, eso nos va llevando mucho al diagnóstico. Lo otro es el inicio del dolor de cabeza, el inicio de la migraña. Si es semicraneal, si empieza en un lado de la cabeza y se mantiene en un lado de la cabeza generalmente. Lo otro que se le pregunta al paciente son sus antecedentes, diríamos, médicos.
detectar si el paciente es hipertenso, si el paciente sufre de diabetes, si el paciente no tiene ninguna otra patología subyacente que nos pueda agregar algo más al dolor de cabeza. Y un dato importante con respecto a esto es que, por ejemplo, los medicamentos que usamos para el dolor de cabeza migrañoso, algunos de ellos están contraindicados en esos pacientes hipertensos controlados o en esos pacientes que tienen problemas cardíacos. También se le pregunta mucho a las mujeres si tiene que ver su dolor de cabeza con el ciclo menstrual, porque diríamos que más del 50% de los pacientes de la femenina, ¿no?, describen esas migrañas cerca del periodo menstrual, entre 2 días anteriores o 2 días después de su periodo menstrual, que inicia el periodo menstrual. Ellas mencionan que tienen una cefalea migrañosa. Interesante, doctora Peguero, toda esta información sobre lo que es la migraña, este dolor de cabeza tenaz que muchas veces puede limitar nuestras actividades diarias. Amigos televidentes y ustedes que están en sus hogares, permítanos una pausa para compromisos comerciales y en un parpadeo retornamos nuevamente con ustedes.